A inicios de la década de los 50, México se enrolaba con grandes transformaciones. La economía del país se había recuperado en gran medida por el desarrollo industrial que tuvo a finales de la década de los 40, y esto se vio reflejado en la infraestructura que empezó a modificar su fisonomía. La construcción de nuevos edificios, avenidas y obras viales modernizaban la ciudad y sus alrededores. La radio y el cine daban testimonio de ello, y de repente, un nuevo medio de comunicación se sumaba: la televisión. Empezaba la televisión mexicana y había Telesistema Mexicano, la dirigía, era el dueño don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y don Emilio Azcárraga Vidaurreta a los hermanos Bilbatúa nos contrataba para hacer algunos filmaciones tipo noticiosas, que empezaba la televisión, era 16 milímetros y era blanco y negro. Entonces también para mí eso fue maravilloso. Los contactos y relaciones que empezó a formar Ángel en el medio periodístico lo acercaron a él y a Demetrio a la televisión. Y en poco tiempo los hermanos Bilbatúa se encargaban de cubrir los principales eventos sociales. Su amplio dominio en la cámara de 16 milímetros y en las técnicas de revelado los colocó poco a poco como uno de los mejores en el rubro, consiguiendo de esta forma independizarse y formar su primera sociedad, Servicios Fílmicos Hermanos Bilbatúa. Cuando llega la televisión, las noticias las daba la televisión simultáneas o las daba a las 8 horas, daba una noticia. Cuando el noticiero de cine quería dar una noticia, mientras se filmaba, se revelaba, se imprimía, se hacían roches, se editaba, se sincronizaba, se grababa la música, se hacía un texto, se hacía todo, pasaban 20 días. Entonces yo vi que eso ya de la noticia no había nada. Noticiero, se llamaban noticieros, yo no sé por qué, porque de noticia no decían nada. Con el tiempo se fueron relacionando con grandes personalidades del cine, la televisión y la política. La calidad en su trabajo los llevaba de un contacto a otro. Entonces me ocurrió empezar a hacer los documentales, que era esto, ¿no? Que era decir, no vamos a ver cuando el presidente de la República inaugure la presa de Aguamilpa, no. Vamos a ver todo el trabajo que hubo de la presa de Aguamilpa en los 6 años, que le va a interesar mucho a la gente, y vamos a ver que la inaugura el presidente en turno, y nada más, y una secuencia muy breve, y después ver los frutos que tiene toda la infraestructura que este país tiene y que requiere mucha más. Pero Ángel se empezó a interesar más por el cine de 35 milímetros, y Demetrio siguió en el reportaje y periodismo cinematográfico. Mi hermano Ángel intervino en una primera etapa, a él le gustaba más el largometraje, se dedicó al largometraje, y él siguió en su carrera de largometraje. Yo me asocié con Agustín Barrios Gómez y hacíamos documentales. A mediados de la década de los 50, los hermanos Bilbatúa se encontraban realizando reportajes para Cine al Día, el cual se transmitía por el Canal 4 de Telesistema Mexicano y llevaba diariamente las reseñas de todo lo que se realizaba en los foros cinematográficos. Se ideó tener un noticiero en Televisa de las 3 de la tarde que diese la cartelera cinematográfica. Ese noticiero era de ir a todos los estudios de cine que había en el país, que en aquella época había 5. Cine al Día le permitió a Demetrio acercarse a grandes personalidades del cine nacional y mundial. Recorrer día a día los foros cinematográficos le permitió observar el trabajo de los grandes realizadores y así ir conformando su propio estilo. Y en aquella época muy diferente, la verdad, yo hacía esos noticieros que tenían todo un lenguaje de teoría cinematográfica, de teoría que me venía de Sergio Eisenstein, de Acorazado Potienkin. Leí mucho, David W. Griffin también fue un hombre que me inspiró mucho. Él hizo Intolerancia y Nacimiento de una Nación, y fueron películas parteaguas en el lenguaje cinematográfico y en la sintaxis de la cinematografía.
De todas las relaciones y contactos que los hermanos Bilbatúa pudieron entablar durante esta época, la hecha con Carlos de Negri fue la más fructífera, pues de Negri se había consolidado como un fuerte pilar del periodismo en México, y gracias a ello habían podido incursionar en los noticieros cinematográficos y en la televisión. La realización del programa Miscelánea de Negri, que se mantuvo al aire durante gran parte del gobierno de López Mateos, fue el acercamiento de Demetrio para trabajar directamente con el gobierno mexicano y así dedicarse por completo al cine documental. El exilio español nutrió a México de grandes personalidades que enriquecieron la cultura de nuestro país. Este exilio, ya sea por coincidencia o por destino, trajo consigo el amor a la vida de Demetrio Bilbatúa. La joven Teresa Ferrer Gómez, procedente de una familia republicana, llegaría a México para capturar la atención de Demetrio y formar una hermosa familia. En aquella yo tenía un sueldo en Televisa que era un sueldo bastante bajito, no es que lo recrimine, pero era un sueldo que apenas estaba yo queriéndome casar y no tenía ni para cómo celebrar la boda. Mi luna de miel la tuve que hacer con un intercambio en un hotel de Acapulco, en fin, cosas del desarrollo de la vida de cada quien. La similitud de una vida marcada por la guerra civil y la belleza de Teresa le bastaron a Demetrio para saber que ella sería la pareja ideal. Para la etapa que yo ya empecé en cine de 35 milímetros, mi hermano Ángel fue el que me introdujo en el mundo del cine en 35 milímetros y ya en color, y ya tenía yo que abandonar el blanco y negro y entendí que el color era otra forma de comunicar, pero esa transición del blanco y negro al color es sumamente importante en mi vida. En 1952 se incorporó junto con Ángel, su hermano, a la empresa cinematográfica Ariel S.A., quienes habían obtenido el proyecto para realizar los documentales de las giras y proyectos del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. Entonces, como yo era el más joven, me tocaba fletarme, como yo digo, para andar filmando diariamente las giras presidenciales, y eso me sirvió primero en campaña para conocer hasta lo más recóndito de este maravilloso país. En esta etapa de su vida, Demetrio Bilbatúa logró pasar de la televisión al cine y tomó con mayor libertad su carácter como realizador. Siempre traté de prescindir de la palabra. La palabra debía de ser un complemento y no debía de ser parte sustancial. Por eso yo me alejaba mucho de los guiones. Tuve la fortuna de trabajar con grandes gentes que conocían el cine periodístico, como fue Carlos de Negri, como fue Luis Espota, como Agustín Barrios Gómez, un hombre con el que me asocié y que tengo un especial cariño hacia él, porque con él hice una compañía que fue la compañía que produjo en gran parte todos los documentales que modestia aparte han sido premiados a nivel mundial y a nivel nacional. Retrató la época de un México que miraba a la modernidad y junto con su hermano se convirtieron en los camarógrafos oficiales del presidente Adolfo López Mateos. Al lado de Alex Phillips, quien también era parte del equipo, lograron mejorar su técnica de filmación. Este es un fragmento del documental de la visita del presidente Adolfo López Mateos a Europa y Oriente, documental que en 1959 fuera premiado con el Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. País pacifista por excelencia, lleva a la tumba de una víctima desconocida, soldado caído en defensa de la civilización y de la fraternidad humanas, la ofrenda sentimental de unas flores. La política iniciada por Adolfo López Mateos de poner a México ante los ojos del mundo
colocó a Demetrio Bilbatúa en un constante ir y venir, no solo por la mayor parte del país, sino por el mundo entero. Bueno, ser testigo de México no pretendo ser, soy uno más de los tantos testigos que puede tener un país. Lo que pasa que el testimonio visual que yo dejo es un testimonio de gran valor en cuanto a grandes acontecimientos y en hitos de la historia de este país fundamentales. El trabajar detrás de una cámara todos los días de la semana, filmando, editando, grabando y armando todo lo que se ha filmado, creo que da toda la variedad de documentales habidos y por haber. Filmó muchos documentales que reflejaban los más grandes logros del gobierno, así como a las grandes personalidades del mundo de la política. Por primera vez, única en la historia de México, un extranjero ocupa la más alta tribuna de la República, uno de los balcones del Palacio Nacional. Mexicanos, traigo a México el saludo de Francia. Francia saluda a México. De manera gradual, Demetrio Bilbatúa se convertía en un testigo directo de los hechos históricos de aquella época. Su trabajo habla por sí solo. Es una memoria colectiva que da testimonio de los sucesos históricos más importantes, el progreso y la belleza de un país como México. O sea, yo hacía documentales de cine 35 milímetros, la gran mayoría era para dependencias del gobierno federal o gobiernos estatales, que yo sabía que cuando regresaba yo a los 6 años que cambiaba un gobernador o que cambiaba un secretario de Estado, todo aquel material quedaba guardado, pero tan guardado que no lo encontraba ya nadie. Entonces me di cuenta que debía yo de preservar ese material y siempre en mis contratos y convenios decía, filmo esto hasta la entrega de las copias que usted necesite en cine 35 milímetros, color con sonido, con duración de 10 o 20 minutos. Y yo me quedaba con el negativo original, que eso fue lo que hizo que al preservar estos más de 1000 documentales, pues tenga yo una cineteca de los últimos 50 años del siglo XX, como no la tiene nadie. Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, siendo el camarógrafo más joven en el equipo, tuvo la oportunidad de dirigir al 100% el documental El Chamizal. Este marcaba un cambio en su vida profesional. A mí, manejando esa relación tiempo-espacio del cine, me encantaba ver que preguntaba yo, ¿cuánto va a tardar esta presa? Y me decían 5 o 6 años. Y entonces yo ya me apasionaba en saber cómo en esos 20 minutos yo tenía que dar ritmo de cómo iba creciendo la cortina de la presa paulatinamente.